Bueno, entonces demos pues inicio, nuevamente agradeciendo a Comedal. Es un honor estar aquí, un gran compromiso con los médicos y una gran responsabilidad, porque como le decía yo a Anderson, estimados médicos, muy queridos médicos, y a todos ustedes que son el gremio de la salud, es muy complejo entrar a abordar temas en la medicina o en el derecho médico desde el punto de vista de la responsabilidad legal, desde el punto de vista como desde una arista eminentemente jurídica, porque pues siempre se tiene como esa reticencia hacia los temas jurídicos. Los abogados solemos ser a veces sujetos no gratos en muchos escenarios, pero la idea no es acá de ninguna manera pontificar porque ustedes son los expertos en la materia de la salud, simplemente es desde mi humilde experiencia, pues desde mi pequeño conocimiento, porque en esto hay que ser humilde. El tema del derecho médico y el derecho de la salud es vastísimo, es extensísimo, y pretender pues incluso en estas 4 sesiones que tendremos, Dios mediante, a lo sumo de 7, 8 horas en total, abordar o dar pues un brochazo, un barrido general sobre todos los componentes del derecho médico en Colombia sería imposible. De hecho, pues yo me tomé 1 año y medio haciendo mi primer posgrado en derecho de daños, en responsabilidad civil, y la responsabilidad médica es apenas una de las, digamos, de las vertientes o de las expresiones del derecho de daños en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces sería pues imposible yo abordar eso. Entonces lo que pretendo, y ojalá lo logre, es que salgan con más dudas que certezas en el buen sentido de la palabra, es decir, que queden por lo menos inquietos con ciertas problemáticas que se ciernen sobre el derecho médico, con ciertos aspectos medulares del derecho médico, digamos conceptos basilares, fundamentales, que se deben tener muy claros por parte de todos los profesionales de la salud, incluso por parte de las entidades promotoras de salud, por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud y por parte de ustedes, que son la razón de ser del sistema, los profesionales de la salud propiamente dichos, en torno pues a todo lo que tiene que ver con el derecho de la salud. Bueno, demos entonces, repito, aquí tendré al comienzo, digamos en orden metodológico, les daré una pequeña presentación, haré un pequeño abrebocas en el siguiente sentido. El día de hoy, y digamos por orden metodológico, vamos a abordar aspectos muy normativos, es decir, normas muy básicas que debemos tener en cuenta, que ustedes como profesionales de la medicina es de una importancia capital que comprendan que existen o que estas normas existen, que hacen parte del entramado, del conglomerado normativo que rige la actuación de los médicos en nuestro país, que rige la medicina como tal, digamos esa relación entre médico-paciente, todas esas, digamos, normas muy macro. Sería también imposible, y además de imposible sería un despropósito que yo me dedicara pues aquí en esta hora y 45 minutos, digamos, a hablar y hablar de normas y normas y normas y normas. Eso no tiene ningún sentido. O sea, sería insulsa, pues esa labor sería superflua, eso no tendría sentido. Lo que nos interesa sí es puntualizar sobre aspectos muy específicos y muy concretos de la normativa del derecho médico en Colombia para generarles inquietudes. Ojalá pregunten todo lo que a bien tengan, hagan todas las observaciones que quieran por medio del chat. Al final dispondremos, creo yo, de unos minutos para validar algunas cuestiones. Sin duda alguna no se van a alcanzar a absolver todas, pero porque obviamente quien presenta la charla aprende más de los participantes, porque son quienes tienen, situaciones día a día que se concretan pues en la praxis médica y que son el diario pues de venir, el diario, digamos, vivir de esta actividad médica. Entonces, repito, el día de hoy daremos brochazos muy generales sobre, y repito, mi ánimo no es dar un tratado normativo porque sería imposible. Aquí yo no voy a hablar de decretos, de resoluciones, de cosas muy específicas porque sería muy farragoso, muy dispendioso y muy desordenado además. Eso no tendría ningún sentido, sino hablar de las normas más macro y a partir de allí empezar ya hoy a apuntalar los conceptos, a dar puntadas en el sentido de que vamos trazando ya líneas temáticas que ya en las sesiones subsiguientes del 16 de junio, del 30 de junio y del 9 de julio podremos dilucidar con mayor precisión. Ya iremos
sobre temas más concretos. Es decir, que utilizaremos un método pues que nos permitirá ir de lo general a lo particular. Entonces empecemos, digamos, hecha esa breve exposición o por lo menos ese breve recuento de lo que será la metodología de estas exposiciones, de estas charlas y llamémoslo más de estas conversaciones, porque ojalá que ustedes se animen a hacer preguntas al final. Empecemos ya pues a abordar el concepto o digamos el tema que nos hemos propuesto hoy. Empecemos a trazar ya esa hoja de ruta, ese camino. Entonces, hemos titulado esta primera sesión como normatividad del derecho médico en Colombia. ¿Qué es lo primero que hay que decir? Cuando hablamos de normatividad del derecho médico en Colombia, lo primero que debemos decir, estimados médicos, es que es una temática o es un contenido prolijo y abundante. Y entonces de ahí tenemos una primera pregunta. Entonces, si tenemos tantas normas en Colombia, ¿será que eso genera seguridad jurídica? La respuesta pareciera ser no, porque entonces, y pues ustedes como médicos también lo saben, empieza a ser un poco inseguro un terreno donde existan tantas regulaciones, tanta dispersión normativa que lleve a los operadores en salud y a todos los actores del sistema de salud a preguntarse, bueno, pero entonces lo que hoy estamos haciendo es, ya mañana no, vendrá una resolución, un decreto, hay muchos entes, está el Ministerio de Salud, está la Superintendencia Nacional de Salud, están los jueces de la República que pueden cuestionar las actuaciones vía demanda de cualquier ciudadano, están las investigaciones administrativas sancionatorias de las superintendencias, eventualmente lo vamos a ver aquí cuando se tocan temas de historias clínicas, entonces pueden aparecer también requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio tranquilamente, porque ahí se regulan datos sensibles, bases de datos. Entonces, empieza a ser, pues, digamos, todo ese catálogo normativo, todo ese entramado normativo, empieza a generar, de alguna manera, una sensación de inseguridad jurídica, si se quiere, de temor, pero digámoslo así, en Colombia parecemos tener la manía o como una especie de lujuria normativa por regular y digámoslo así, o acéptenme esta expresión, por hiperregular las distintas actividades humanas, las distintas profesiones y disciplinas. Los abogados también tenemos cualquier cantidad de normas que nos regulan, ni hablar del sector de la construcción, ni hablar del sector del magisterio y los profesores y los docentes. Entonces, esto termina siendo pues casi que a veces una cacería de brujas. Entonces, la idea tampoco es atemorizar, como lo dije, sino sí generar una conciencia colectiva de que existen unos techos normativos en lo que vamos a llamar nuestra pirámide normativa, en el mejor concepto jurídico, como lo acuñara en algún momento Hans Kelsen, la pirámide normativa. Tenemos normas que van desde la base, desde resoluciones, hasta la norma más importante o norma de normas, que ustedes como médicos lo saben o lo suponen, y es la Constitución Política de Colombia, que entró en vigencia en nuestro país en 1991. Vamos abordando entonces, tampoco tendría sentido que yo me dedicase a analizar los más de 300 artículos de la Constitución y mirar cuáles tienen impacto en la salud. Sin duda alguna, en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, pueden haber muchas disposiciones de nuestra Carta Magna, de nuestra Carta Política, que de alguna manera tengan pues relación con las actividades de la salud, con el campo de la medicina. Pero me voy a detener a analizar unas 3 o 4 disposiciones de la Constitución que me parece importante, digamos, que hagamos una reflexión sobre ellas, que recabemos sobre la importancia de estas normas y digamos el influjo que ellas ejercen sobre las actuaciones propias de los profesionales de la salud, sobre las actuaciones de las entidades prestadoras de servicios de salud y las instituciones propiamente prestadoras de salud o IPS, como se conoce en nuestra normativa en Colombia. Es así como, por ejemplo, vale la pena rescatar o llamar la atención sobre el contenido del artículo 25 de nuestra Constitución Política de Colombia. Hago una advertencia, un paréntesis, estimados participantes y oyentes de esta intervención.
las primeras presentaciones van a tener normas y entonces no piensen que todas van a ser tan densas porque suele ser muy cansón leer tanto, pero me parece muy importante estas normas traerlas de manera textual, expresa, porque primero pues tienen rango constitucional, que les acabo de decir que en nuestra pirámide normativa es la norma de normas, es la norma fundamental sobre la que se yergue el ordenamiento jurídico colombiano y es bien importante que analicemos estas normas por las siguientes cuestiones. Artículo 25 de nuestra Constitución señala lo siguiente: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Haciendo de nuevo, digamos, un comentario al margen, una nota marginal. Ustedes saben, y yo creo que debemos dedicarle a esto siquiera unos 2 minutos de análisis o 3, pero por lo menos para que quede la reflexión sobre el ambiente. Estamos viviendo momentos bien complejos en nuestra realidad nacional. No es un secreto. Son varios los factores, digamos, que confluyen en esta coyuntura que estamos viviendo, esta, digamos, situación que impacta una cantidad de fenómenos en la sociedad por los que estamos atravesando. Ni hablar del tema de la salud. Ustedes sí que lo han vivido como los que más, y desde ya incluso como expositor y como abogado que soy de formación, les extiendo mi más profundo sentimiento de admiración y respeto y solidaridad, porque no han sido meses fáciles los últimos 14, 15 meses por los cuales ha atravesado el mundo, el último año y medio, viviendo una realidad pues, de una pandemia que pone en jaque a todos los estados, a todos los organismos internacionales y sobre todo ni hablar pues a nuestro sistema de salud. Entonces desde ya créanme que les extiendo un mensaje de solidaridad y de admiración profunda. No sé qué sería una sociedad sin el bastión que ustedes como médicos comportan. Ustedes son, diría yo, piedra angular o fundamental de toda sociedad, porque son, digamos, el área que se dedica precisamente a cuidar la salud de los humanos, y es bien complejo eso, sobre todo en momentos como estos, que incluso nos obligan a tener que realizar una sesión de este tipo y no presencial como quisiéramos. Ustedes dirán, pero entonces este abogado está loco, ¿qué? ¿Por qué trajo aquí, nos viene a hablar aquí del derecho al trabajo? Porque precisamente en momentos como los que estamos viviendo, se pone, digamos, a prueba o queda en jaque nuestro modelo, de alguna manera, nuestro modelo de Estado. Fíjense una cosa, la Constitución de Colombia es incluso una de las normas o de las constituciones mejor elaboradas del mundo. Tenemos una tradición constitucional hermosísima. Nuestra carta política tiene una fortaleza y una seguridad jurídica inmensa. Alguien dirá, pero entonces si tenemos una carta magna, una norma fundamental tan bonita, ¿por qué hay tantos problemas de orden social, económico y político en Colombia? Porque la Constitución traza es un modelo de Estado a donde queremos llegar. No significa, lamentablemente, que sea el Estado o que, digamos, se corresponda pues íntegramente con el modelo de sociedad o de Estado que tenemos. Allá queremos llegar, es un modelo de Estado. Muy Pero bien, ¿por qué Alejo. Qué pena, Alejandro, Claro. te interrumpo en esta, porque muchos precisamente de nuestros asociados nos han venido socializando, nos decían, sí, realmente teniendo en cuenta una constitución tan bonita como tú nos estás socializando, porque entonces en ciertas ocasiones queremos o la sociedad en sí quiere eliminar algunos decretos, eliminar algunos artículos, algo o modificar en cierto aspecto la Constitución, ¿cierto? Pero ya tú les has dado respuesta o nos has dado respuesta que es el modelo al cual nosotros queremos llegar como país. Muchas gracias, Alejo. No, gracias a ti por la intervención que haces y quedas obviamente eh, más que autorizado para hacer cualquier intervención. Para mí son valiosísimas porque me permite incluso precisar cosas. ¿Qué debemos decir? Incluso pues uno escucha, ustedes, estimados doctores, vienen oyendo las noticias hace ya 15 meses, donde no hay día donde no se hable de la COVID-19, de la cantidad de decesos, de la cantidad de contagios. Hoy nomás miraba yo el Twitter del Ministerio de Salud y entonces decía que hoy hubo 27,000 contagios. Entonces uno dice, y ya no bajamos de 500 muertos diarios,
ya vamos a llegar pues a los 100.000 fallecidos en el país. Entonces uno se pregunta, ay Dios, ¿hasta dónde, cuál es el punto, la constante de elasticidad del sistema, hasta dónde puede llegar? Y entonces incluso se ha hablado de que hay que hacer una nueva constitución. No, mi posición incluso es, Colombia tiene una riquísima y una bella constitución, no tenemos que modificar la constitución, lo que tenemos es que cumplirla. O sea, el llamado a nuestros gobernantes, y aquí pues no, aquí ojalá pudiéramos solucionar el país o traer todas las soluciones del país en esta charla, humildemente como partícipes de la sociedad, y que es nuestro deber, sobre todo ustedes médicos que tienen un papel tan valioso y tan bello en la sociedad, es simplemente hacer, digamos, hacer respetar los derechos. ¿Y por qué entonces traigo yo a colación esto? Nosotros no tenemos que cambiar el modelo de Estado. Ustedes incluso justamente como primera línea de contención de semejante problemática de salud y sanitaria que estamos viviendo, son en este momento, diría, unos sujetos de especial protección. El Estado hoy por hoy debería velar celosamente porque todos los profesionales de la salud estén trabajando en condiciones dignas. Porque es que incluso, fíjense, estamos diciendo aquí en una norma de contenido constitucional, y ojo, estimados participantes de este evento, este artículo 25 es un derecho fundamental, está contenido en los derechos fundamentales de la Constitución. Les paso desde ya un dato. Todas las normas contenidas entre el artículo 11 y el artículo 41 de la Constitución son los derechos fundamentales. ¿Y eso qué significa desde ya? Que pueden ser protegidos mediante una acción constitucional fundamental que se llama la acción de tutela, que fue instaurada en Colombia en 1991, consagrada como mecanismo constitucional de protección de derechos fundamentales. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque a uno como abogado y como profesional, yo no soy un profesional de la medicina, yo me dedico a las ciencias jurídicas, pero uno se duele de ver que cuando uno ve las noticias, que observa un montón de hospitales, de profesionales de la salud que tienen condiciones en este momento deficitarias. Hombre, son ellos los más llamados a que el Estado en este momento los proteja. Y es un llamado también, por lo menos una concienciación social, a que cuidemos nuestro tejido de salud, nuestros médicos, porque, repito, no hay pandemia que se pueda resistir ni ningún evento sanitario mundial como estos sin unos médicos blindados, protegidos y con sus derechos garantizados. Y obviamente aquí muchos, afortunadamente, tienen posiciones privilegiadas y tenemos mucho que agradecerle a Dios, pero obviamente en sectores alejados del país hay profesionales de la medicina que están en condiciones muy precarias. Y uno observa desde allí que ya empieza, perdón, empieza por lo menos a fallar ese modelo de Estado, que si fuésemos a buscar las causas no tendríamos con estas 2 horas, pero de entrada, digámoslo, ahí hay muchos temas de corrupción, los dineros se fugan, los capitales se pierden, las transferencias, lo que tienen que ir a los departamentos y a los municipios a veces no llega, vía corrupción, pero bueno, esperemos que podamos tener en algún momento, así sea para nuestros hijos o nietos, un país donde nuestro modelo constitucional es valiosísimo y muy bello, pero donde, digamos, nuestros gobernantes sí se comprometan a hacer valer por estos derechos. El artículo 26, por ejemplo, de la Constitución señala: toda persona es libre de escoger profesión o oficio. Los voy a leer, no por ser cansón, sino que iré, digamos, deteniéndome en donde considere que me deba detener para hacer alguna puntualización. Toda persona es libre de escoger profesión o oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Y aquí llamo la atención sobre el primer punto. La medicina es, diría yo, la profesión por antonomasia que requiere un título de idoneidad. Ustedes se pasaron más de 10 años de su vida entre la universidad, el rural, la especialización, la subespecialización. O sea, un médico no para de estudiar, igual que un abogado, pues. También ya llevo más de 13 o 14 años de mi vida estudiando, pero lo que quiero significar con ello es que si una profesión, por definición o por excelencia, requiere de un título de idoneidad, es el ejercicio de la medicina. Por la delicadísima e importantísima y loable labor que ejercen los médicos en la sociedad. Luego la norma superior dice: las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Ustedes son vigilados, obviamente, por los distintos organismos del Estado, tienen su registro médico, no pueden ejercer la profesión sin las debidas licencias. Y ya hablaremos sobre las sanciones, sobre los tribunales de ética médica,
sobre la posibilidad de que un ciudadano, por ejemplo, controvierta la praxis médica ante un juzgado, ante un juez de la República, en fin. La norma indica luego las ocupaciones, artes y oficios que impliquen, que no exijan formación académica, son de libre ejercicio. Este no es el caso de la medicina, porque si hay alguna profesión que requiera cualificación académica es la medicina, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. Ustedes más que nadie dan clara muestra de ello. Los médicos en eso son, y sobre todo en Colombia y en otras latitudes, siempre han tenido esa conciencia de gremio, de estar protegidos colectivamente, de tener sus agremiaciones. Pues Comedal incluso es muestra de ello, porque es una entidad que vela por la capacitación de los médicos y ustedes están debidamente colegiados. Y eso, digamos, precisamente garantiza la profesionalización del gremio. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. Luego viene aquí una norma sobre la que quiero llamar la atención. Bueno, y entonces, si el ejercicio de la medicina es tan complejo en nuestro país, con un punto de quiebre, una dificultad que la señalé al comienzo de la charla, y es la copiosa normatividad. Aquí diarios expiden resoluciones, circulares, decretos, ni hablar en tiempos del COVID, que han salido cualquier cantidad de decretos en su momento, cuando el presidente de la República decretó pues el estado de emergencia económica y social, que es un estado de excepción a la luz de la Constitución. Ustedes por ahí han oído mencionar que existen unos estados de excepción donde el presidente de la República tiene facultades, digamos, de legislador, porque ustedes saben que en Colombia existen ramas del poder público, cada una con funciones diferentes. Existe un Congreso en Colombia bicameral, con Cámara de Representantes y Senado de la República, que tiene a su cargo la función legislativa. Existe una rama judicial, es decir, los jueces de la República que se encargan de dirimir o de sancionar eventualmente los conflictos intersubjetivos que llegan a su despacho y decir quién tiene la razón o no ante un problema específico. Y la rama ejecutiva, presidida por el presidente de la República, que no tiene sino una función ejecutiva. Pero en periodos de excepción o en estados de excepción, como el que vivimos el año pasado, desde marzo 17, que fue el momento en que el presidente de la República hizo una locución y decretó el estado de emergencia económica y social por la pues consabida pandemia de la COVID-19, ahí el presidente tiene facultades de legislador pro tempore, es decir, delimitadas en el tiempo. Y ustedes más que nadie, incluso yo tengo amigos, muchos amigos míos son médicos que trabajan en distintas instituciones médicas, oftalmólogos, dermatólogos, cirujanos, y me llamaban y me decían, Alejo, pero mira lo que salió, una nueva normativa, que tenemos que hacer no sé qué, que garantizar no sé qué. Entonces, fíjense, la cantidad de normas, la cascada normativa. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿cómo se defiende un médico a la hora de la verdad si le llega o una investigación administrativa sancionatoria de la Superintendencia de Salud, por ejemplo, o una investigación disciplinaria, por ejemplo, del Colegio Médico, es decir, del Tribunal de Ética Médica de Antioquia, por ejemplo, o en el peor de los casos, una demanda civil donde un particular, por ejemplo, pretenda una indemnización de perjuicios derivados de la praxis médica, o peor aún, el peor de los escenarios, o un requerimiento de la Fiscalía General de la Nación, porque algún particular considera que ha sido víctima de un evento, por ejemplo, de lesiones culposas en la praxis médica, que es un delito tipificado en el Código Penal, artículo 120 del Código Penal, lesiones personales culposas, o peor aún, porque los deudos o los familiares de un paciente fallecido consideren que la muerte se ha debido a una falla médica, o a un error en la praxis médica, o a un error de diagnóstico. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se defiende un médico? ¿Qué garantías tiene un médico? Sin duda tiene muchas, y sin duda tiene mecanismos de defensa. Porque, bien lo dije yo al comienzo, la medicina es una de las profesiones que más se debe a la humanidad. De hecho, incluso el riesgo que asume un médico de cara a su labor humanitaria de salud, ni siquiera es un riesgo querido, sino que es un riesgo debido, es un riesgo legal y es un riesgo al que está obligado. Pienses el caso, por ejemplo, de un médico de un servicio de urgencias. Si en un caso específico puede decir que no atiende un paciente, sin perjuicio de la discusión
por la objeción de conciencia o no, pero en un servicio de urgencias lo tiene que atender, porque pende de por medio la vida de una persona. Para eso los médicos prestan un juramento hipocrático en el momento en que se gradúan. Entonces, fíjese lo delicado del tema. Si la medicina es una labor bien loable, es decir, absolutamente admirable, y se debe a la sociedad, al ser humano, y tiene una delicadísima función en el tejido social, y es restablecer la salud de las personas o cuidar por la salud de las personas. Entonces, por Dios, ¿cómo blindamos a los médicos ante todos estos escenarios de sanción que se ciernen porque están ahí amenazantes, ¿cierto? En la puerta del horno, siempre como una amenaza para la medicina. Y la respuesta es positiva. Claro que los médicos tienen digamos, mecanismos para blindarse y protegerse. Fíjense, y llamo la atención sobre un primer apartado de la Constitución Política. Diría yo, la norma, pues todas son importantes, pero si hay una norma importante, que además es un derecho fundamental, porque les decía yo que está contemplado entre el artículo 11 y el 41, parte introductoria de la Constitución, de derechos fundamentales o de primera generación. Fíjense que el artículo 29 superior, cuando digo superior, como abogado me perdonan el tecnicismo, es que me refiero a la norma más importante del ordenamiento jurídico colombiano, que es la Constitución Política. Dice, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Y ahí ya hay que hacer un punto de quiebre. Entonces alguien me dirá, Alejandro, ¿y entonces eso qué significa? Que si un médico es requerido, o por ejemplo, más aún, porque estoy seguro que aquí todos los intervinientes de esta charla no son propiamente médicos prestadores o que desplieguen acto médico, sino que muchos de ellos pueden tener roles gerenciales o administrativos o pueden presidir organizaciones de salud, que no propiamente es la labor, digamos, asistencial prestadora, sino una labor administrativa de la salud, importante como la que más y absolutamente regulada. Entonces la pregunta es, si una superintendencia llegase con un requerimiento, en este caso, por ejemplo, Supersalud, si llegara un requerimiento de Fiscalía General de la Nación por una investigación, si llegara un requerimiento de un juzgado, entonces ¿se presume la inocencia? Definitivamente sí. Y eso lo tienen que tener muy claro ustedes, y es la carta, digamos, o el parte de tranquilidad que tiene que tener toda persona en Colombia, independiente de los roles que desempeñe en la sociedad, o independientemente de la profesión que tenga, o en el gremio o campo que se desenvuelva o se desempeñe. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Ojo con eso, eso es de capital importancia. Entonces podríamos venir una superintendencia o un juzgado a venir a sancionar, por ejemplo, una actuación médica, una actuación administrativa de salud con una norma ex post. Definitivamente no. Tiene que ser una norma previa al acto que se imputa. Y eso no es otra cosa que el debido proceso constitucional. Ante juez o tribunal competente, la garantía del juez natural. A mí no me puede venir a investigar cualquier persona, sino quien tenga la investidura de juez. Y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Es decir, con el pleno rito de todas las garantías procesales, de todas las etapas procesales, de que se presuma su inocencia hasta que, una vez vencido un juicio y después de la práctica probatoria, se declare que existe una responsabilidad administrativa o judicial en torno a la actuación médica. Luego viene aquí un tema bien delicado. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Pienses el caso, por ejemplo, que un médico sea, por ejemplo, investigado porque en el curso de una intervención quirúrgica ha perdido la vida un paciente. Y que, digamos, los familiares de este paciente fallecido decidan contratar los servicios de un abogado para instaurar, por ejemplo, un proceso de responsabilidad civil médica en el que demanden al médico que intervino, que desplegó el acto quirúrgico propiamente dicho, el acto médico, a la IPS donde se llevó a cabo la cirugía, por ejemplo,
y a la EPS a la cual se encuentre, por ejemplo, afiliado al paciente fallecido. Y no solo eso, que además de un proceso civil donde busquen la indemnización monetaria económica de los perjuicios, paralelamente formulen una denuncia ante Fiscalía General de la Nación porque consideren que allí el médico incurrió en un homicidio culposo, por ejemplo. Y hago una pequeña explicación. Cuando digo culposo, por ejemplo, los homicidios en Colombia son de dos tipos, o pueden ser de dos tipos: dolosos o culposos. El más grave es el doloso, con dolo, o sea, con intención de quitarle la vida a alguien. Definitivamente, un médico jamás, jamás, porque ahí se acabaría la medicina. Sería imposible ejercer la práctica médica si a un médico se le imputara un homicidio doloso. Ha habido casos donde la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que, por ejemplo, si un descuido de un médico en una actuación quirúrgica, en un acto quirúrgico, es tan grande que digamos que es imposible, que sea imposible defenderlo desde la lex artis de la medicina, desde la ley del arte. Ha señalado, por ejemplo, en fallos que entonces esa actuación del médico es casi que dolosa, pero a título de dolo eventual, no un dolo directo, pues, de querer, sino que es un descuido tan grande que es dolo eventual. Pero yo doy gracias a Dios de que son poquísimos fallos o son contadísimos casos donde eso se ha dado, porque yo siempre he sostenido y creo en ello firmemente, que la actuación de un médico siempre es una actuación que debe ser juzgada por el criterio de la culpa, no por el dolo. ¿Ibas a decir algo, Andrés? Sí, antes de que continúes, Alejandro, la doctora Otilia nos trae un mensaje o digamos una afirmación que te quiere socializar y Claro. dice: nuestra praxis siempre está encaminada por la premisa de no dolo. Además, nos basamos en que nuestra labor de servicio siempre es con la intención de diligencia en el debido cuidado y diligencia. Soy especialista en derecho médico. Gracias por compartir. Excelente, y adhiero y comparto plenamente lo que acaba de señalar la doctora por una razón fundamental. Y con esto complemento lo que dijo la doctora. Me encanta que intervengan porque esto no es, yo no quiero que sea una sesión magistral. Qué pereza, eso se veía hace 20 años. Esto debe ser participativo. Piensen en esto, estimados doctores. La obligación de los médicos, como señaló la doctora que acaba de intervenir, es una obligación, incluso como la de nosotros los abogados, porque son profesiones que se rigen por conceptos similares en el derecho. Es una obligación de medio, no de resultado. ¿Eso qué significa? Que un médico, como la medicina no es una ciencia exacta, no puede garantizar un resultado específico en la obtención o en la recuperación de la salud del paciente. Es imposible, porque no podría existir la medicina. Siempre es de medio la obligación. ¿Eso qué significa? Que el médico se compromete a poner, como dijo la doctora, su diligencia, su compromiso profesional y su cuidado, debido cuidado, para lograr un fin, pero no puede garantizar el fin. Y claro, la actuación médica siempre prevalida del concepto general del no dolo. Es que un médico, el día que se presuma el dolo en un médico, se acaba la medicina. Le damos, por Dios, la carta de defunción a la medicina, porque no podría existir la medicina. Lo que yo señalaba, y a modo de crítica, es decir, que yo no estoy de acuerdo con esa postura, desde aquí me comprometo, no estoy de acuerdo. Ha habido algunos fallos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, que es el órgano de cierre, que queda en Bogotá, pues la Corte como tal, donde ha dicho que ante descuidos muy grandes en la medicina, por ejemplo, ha señalado eventualmente que una actitud de esas, por ejemplo, en tratándose de un homicidio culposo, sabemos que es más benigno el homicidio culposo que el doloso es más delicado, dice que casi que es una culpa tan rayana en el descuido, pues tan grande, que las ha catalogado como dolo eventual. Y es que el dolo eventual no es lo mismo que el dolo directo de tener una intención de matar a alguien, sino que el dolo eventual, y se los voy a explicar con palabras muy sencillas porque caeríamos en algo muy jurídico y no es mi intención confundir, es que, por ejemplo, en ese caso un médico confía en que va a evitar un resultado, confía en poder evitarlo, pero que deja la no producción librada al azar. Por ejemplo, el médico, y hubo un caso un día que dice que se descuida, por ejemplo, en una cirugía, comienza a intervenir
y está absolutamente desconcentrado porque a veces está viendo un partido de fútbol y de pronto en el acto médico olvida por allá una gasa, que en un principio en la medicina eso se llamaba como culpa virtual, cuando quedan cuerpos extraños, por ejemplo, en el acto quirúrgico, pero lo que quiero mostrar es cómo se va incrementando el riesgo. O sea, hablamos ya mucho de riesgos. Y entonces los fallos de los jueces han dicho que a pesar de que la premisa de la medicina es el no dolo y que el médico actúa siempre con su mayor diligencia y cuidado en pro de restablecer la salud del paciente, en últimas su actividad de todas maneras implica un riesgo y que tiene que maximizar los controles y cuidados a fin de evitar resultados desfavorables. Pero adhiero plenamente a lo que señala la doctora. Es incluso la postura que defiendo en mis clases en las universidades. La actuación del médico siempre es una obligación de medio, no es de resultado. Y fíjense esto, incluso, por ejemplo, lo señala la misma Constitución. Por ejemplo, si se le fuera a juzgar a un médico penalmente por una actuación médica, incluso así saliera una ley posterior, sería permisivo o favorable a los intereses del médico. Y yo sostengo algo, porque la labor del médico no es un riesgo querido, sino que es un riesgo legal, es un riesgo debido, se debe a la sociedad. Entonces, ¿cómo le podemos agravar, por Dios, aún más la responsabilidad? Sin perjuicio, y ese no es el objeto de esta charla, para poder continuar, sin perjuicio de la hondísima discusión que hay en el campo de las cirugías estéticas, porque eso sí es, eso sí ya es harina de otro costal. De hecho, estuve invitado la semana pasada en Telemedellín, en la radio, a hablar sobre eso. Por ejemplo, sobre responsabilidades en el campo de la cirugía estética. Y ahí, porque claro, ahí los jueces y los tribunales han ido aumentando la responsabilidad en algunos casos muy específicos, casi que a obligación de resultado. Pero ese no es el campo que venimos a tratar hoy, porque nos desviaríamos por completo. Pero dejémoslo en el tintero. Luego la norma indica acá, y fíjense la importancia de este postulado constitucional. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento a un debido proceso público, sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. Entonces, estimados médicos, fíjense la cantidad de garantías sobre las que descansa el debido proceso. ¿Y por qué lo digo? Porque definitivamente tiene que ser así, sobre todo en tratándose de todas las, digamos, relaciones jurídicas entre el médico y el paciente, y adicionalmente por algo, porque el campo de la medicina, de las ciencias de la salud, tiene implicaciones administrativas ante los entes de control, tiene implicaciones disciplinarias, por ejemplo, ante los tribunales o colegios que puedan disciplinar a los médicos, y tiene implicaciones judiciales tanto en el campo civil como en el campo penal. Y cuando digo civil, incluso puede ser el campo administrativo. Pienses el caso, por ejemplo, estimados doctores, donde demanden a un hospital público. Ahí el juez competente no sería un juez civil ordinario, sino un juez administrativo, porque está de por medio de una entidad que tiene naturaleza pública y donde el régimen de responsabilidad por falla en el servicio, que es la que se procesa allí, tiene unas, digamos, unas consideraciones bien especiales. Sigamos. La misma Constitución. Perdón, discúlpame Alejandro, antes de seguir con esta diapositiva, hay una pregunta muy puntual que te quiere hacer el doctor John Jairo, ¿sí? Claro que sí, adelante. ¿Cómo es una prueba sin el debido proceso? Muy bien, muy bien. Ah, no, excelente. Ojalá, claro, como yo tengo un hilo expositivo, yo sigo, pero si algún médico sobre algo dice, pero aquí tengo una inquietud muy grande, esto no me da, adelante, hagan la que tenemos 2 horas y la idea es que conversemos fluidamente. Sí. Voy a poner un ejemplo, porque es la mejor manera de explicar esto con ejemplos. Si yo explico desde el punto de vista teórico, no me van a entender. Piensas el caso, por ejemplo, donde a un médico se le está cuestionando una actuación puntual en una intervención quirúrgica. Y resulta que, por ejemplo, la familia del paciente fallecido
aporta una historia clínica al proceso, la que obtuvo directamente de la IPS, una historia clínica, pero además adultera el contenido de la historia o le añaden folios a la historia que son inexistentes. Es decir, estamos hablando de un fraude, pues, de una falsedad, de una falsedad en documento público, además, o eventualmente privado, de una falsedad ideológica, material. Es decir, se adultera, se falsifica una historia. Y así se presenta la demanda, con una historia adulterada. Y el médico, cuando recibe el traslado de la demanda en su consultorio, dice, pero ¿qué es esto? O sea, yo atendí a este paciente en tal institución, pero yo recuerdo que fue por decir una apendicectomía, una cosa muy sencilla que se hizo además por un servicio de urgencias. Yo no entiendo de dónde sale esta otra historia y empieza a dudar de la letra y dice, esta no es mi firma. Y le pretenden aducir esa prueba en juicio. Pues hago la pregunta, ¿será una prueba ilícita o ilegal esa? Definitivamente sí, porque es una prueba, primero, que no es real, que es adulterada y que están pretendiendo con una prueba obtenida ilegalmente convencer al juez de que un médico eventualmente o una institución tuvo la culpa en una intervención quirúrgica. Eso sería, entonces lo que la Constitución dice es una garantía constitucional, ni siquiera es una garantía legal, lo señala la Constitución, la norma superior. Cualquier prueba que se obtenga violando el debido proceso, o peor aún, a un médico le aducen un dictamen, el demandante aporta un dictamen de un médico, otro de otro colega, aunque afortunadamente los médicos se protegen mucho entre ellos en ese colegaje médico, pero por ejemplo, un demandante aporta un dictamen y resulta que el juez dice que está muy cogido del día y que no tiene tiempo de darle al demandado oportunidad para que controvierta el dictamen, para que contrainterrogue al perito que va al proceso, por decir un endocrinólogo, un cardiólogo, un internista que vaya a un proceso. No, el juez se le dio por decir que la prueba valdrá tal cual la aportó la parte demandante, que no es objeto de controversia. ¿Esa prueba es ilícita o es ilegal? Claro, porque se violó el debido proceso. ¿Cuál debido proceso se violó? El derecho a contradecir toda prueba en juicio. Entonces, esas son muestras, por ejemplo, de que nadie puede ser condenado si no con pruebas legalmente obtenidas que tengan origen lícito además, ¿ya? Y segundo, con la plena contradicción de la prueba, que el médico pueda controvertir la prueba con medios de prueba análogos, similares o equivalentes. Más o menos eso. No sé si con eso le contesto al doctor John Jairo. Por Pero supuesto, Alejandro. Sí, vamos a esperar si nuestro asociado tiene alguna otra inquietud y yo te voy haciendo señitas en cuanto a alguna de nuestras inquietudes que nos den nuestros asociados. Claro que sí, adelante. Y me interrumpes cuando sea necesario. Bueno, sigamos señalando entonces normas de contenido constitucional que, si hoy nos quedan claras estas normas, yo creo que logramos la sesión. O sea, cumplimos el objetivo al margen de todas las otras que vienen. Pero bueno, hablemos del artículo 44, tan importante. La salud es un derecho fundamental. O sea, y hoy por hoy en tiempos de pandemia, es decir, siempre ha sido un derecho fundamental. Pues si nos vamos a tener a ese criterio formalista, de que como no está entre el 11 y el 41, sino que es el 44, como puse ahí en la Constitución Nacional, entonces no es fundamental. Hay que decir algo, en niños ya la doctrina de la Corte Constitucional es clara, no hay duda, siempre será un derecho fundamental. Nuestros niños tienen en Colombia derecho fundamental a la salud. Y en adultos, entonces, ¿qué pasa allí? Pues la Corte Constitucional ha desarrollado una doctrina que es el derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida. Es decir, lo pega de un derecho fundamental, la teoría de la conexidad. Porque si revisamos el caso mío, yo tengo 40 años. Ay, no, voy y le pongo una tutela, le interpongo una tutela a una institución que porque no me quieren autorizar determinado examen. No, y es que el derecho fundamental a la salud. Pues si yo no demuestro eventualmente que ahí está poniéndose en peligro mi vida, muy probablemente el juez de tutela no me ampare ese derecho. ¿Por qué? Porque diga que como no soy un adulto, no soy un niño, porque, bueno, ¿qué entendemos por niños? Según las convenciones y tratados internacionales ratificados por Colombia, así se asombren, niños hasta los 18 años. Entonces un adolescente de 17 años y 11 meses y 29 días es niño. Sí, es niño. Y si ese día se le niega un servicio, una entidad puede verse abocada a una acción de tutela por derecho fundamental a la salud de un niño. Para que quede eso claro, pues. Entonces,
directamente. Entonces, fíjense que ahí les establecí lo que les dije, o sea, la teoría de la conexidad que han desarrollado nuestros jueces de la República. Mecanismos de protección, de acción de tutela. ¿Ha servido o no? Sería ya un juicio político que no conviene aquí hacer, o más que no convenga es que no sería, digamos, el objeto de esta charla, que hagamos un juicio político sobre la tutela. Yo, en lo personal, y digamos, siempre lo hago, me comprometo con un concepto, no me quedo pues ahí como muy tibio, pues sin que sepan qué es lo que pienso, no, yo me comprometo. Yo creo que sí ha servido mucho para muchas personas, eventualmente, pero también creo que de alguna manera, con intereses no muy lícitos, también se ha usado de ese mecanismo. Ha habido también carteles de la tutela, ni hablar los médicos que conocen ni los administradores de instituciones públicas de lo que puede ser, por ejemplo, la integralidad de un fallo de tutela, por ejemplo, que un juez condene a una institución a un tratamiento integral. Eso es más, yo creo que eso es peor que tener una póliza premium gold internacional, porque una integralidad de un juez de tutela, es decir, ¿es bueno o es malo? Pues si tiene relación con el servicio es bueno, pero lo que quiero decir es que también ha habido, desafortunadamente, corrupción en ello y hay intereses obviamente económicos detrás que se han, pues, desafortunadamente filtrado en el sistema de salud. Pasemos ahora a una ley fundamental y ustedes la conocen como la que más, sin duda alguna la conocen de una manera primordial, y es la Ley de Ética Médica en Colombia, o Ley 23 de 1981. Primera pregunta que nos hacemos, ¿está vigente? Sí, vigente como la que más, y es la Biblia del abogado, la Biblia del médico, es decir, es la norma fuera de la Constitución Política de Colombia y sus garantías, pues obviamente fundamentales, es la ley más importante en el ejercicio de la medicina en Colombia. De hecho, por ejemplo, cuando un médico va a ser disciplinado, se tiene que entrar a revisar a la luz de la ley de ética médica, ley 23, si ha cometido o no ha cometido una falta. Yo tuve un caso, obviamente no diré nombres, donde a una persona le formularon un proceso, a un médico, le formularon un proceso disciplinario ante el Tribunal de Ética Médica, y el Tribunal de Ética Médica lo absolvió en buen derecho y enhorabuena, gracias a Dios, porque dijo que la queja no tenía ninguna relación con el servicio médico. ¿Qué hay detrás de ello? Un ánimo torticero, malintencionado de una persona por dañar eventualmente la reputación de un médico. Entonces, la primera garantía, la ley de ética médica y los tribunales de ética médica disciplinan a los médicos en el ejercicio de sus funciones, porque si no, entonces esto sería una cacería de brujas, lo mismo que nosotros los abogados. Nosotros también tenemos nuestro código disciplinario, por ejemplo, la ley 1123 de 2007. Imagínense el caso donde a uno lo vayan a disciplinar por una actuación que nada que tenga que ver con el ejercicio jurídico. Entonces, lo mismo, aquí yo no voy a ponerme a leer la ley. Yo estoy seguro que muchos de ustedes en sus ratos libres la han leído, la han analizado. Ojalá pues nunca hayan sido disciplinados por el tribunal médico, pero es una ley que tiene unos principios. Obviamente tiene que respetarse la presunción de inocencia, el debido proceso, la publicidad de la prueba, la contradicción de la prueba, el derecho a recurrir las decisiones, a presentar recursos. Obviamente, es una ley bien importante en la relación médico-paciente. Obviamente es una ley que trae a colación o regula el tema del juramento, de los juramentos que los médicos, digamos, deben llevar a cabo para el ejercicio de su medicina, de la medicina, perdón, de su profesión, quería decir, perdón. Y aquí quiero señalar algo bien importante y es, digamos, a lo que yo le quiero sacar el jugo. Yo les hablaba ahora de un concepto de riesgos. Hoy hablamos mucho de riesgos. Y yo no sé si ustedes han oído hablar de sociedades del riesgo. Sociedades del riesgo. Y hoy por hoy mucho más que antes. Porque, por ejemplo, en 1940, sobre todo en el mundo en periodo, pues, la década de los 40, periodo posguerra, pues, todavía no teníamos tanto. El mundo quedó muy devastado, obviamente, por la guerra, por la Segunda Guerra, pero empieza el auge tecnológico, el maquinismo, a hablar de un montón de avances, y la medicina sí que no es extraña a los avances. Yo diría que la medicina es pionera, como la que más,
en los avances tecnológicos, en el desarrollo de la humanidad. Uno revisa lo que ustedes hacen y lo que obviamente hacen basados en la evidencia internacional, los desarrollos científicos en medicina. Es una cosa increíble. O sea, uno dice, ¿a dónde ha llegado la medicina? O sea, hoy por hoy podemos, o los médicos pueden hacer cosas que no se imaginaron que pudieron hacer en 1965. ¿Por qué? Porque pues, obviamente hay tecnología de punta, hay aparatos, hay mecanismos, hay herramientas y hay máquinas que permiten desarrollar la medicina con mucha tecnología. Entonces uno empieza ahí a hacerse una pregunta, bueno, entonces empieza a haber un choque ahí, bueno, tenemos la responsabilidad, como dijo la doctora que nos ilustró con lujo de competencias, responsabilidad precedida por un principio de no dolo, sino por debida diligencia y por culpa, o sea, por cuando culpa no se le puede juzgar por dolo, ¿no? Porque nunca se parte de la premisa de que hay dolos, sino que el médico actúa con el debido control, cuidado y diligencia para restablecer la salud de los pacientes, y las instituciones médicas en general están para eso. Pero por acá aparece por otro lado los avances tecnológicos de la humanidad. Entonces eso empieza a chocar. Y aquí traigo un concepto a colación, la imputación objetiva. ¿Qué es eso? ¿Eso con qué come? ¿O qué es eso tan enredado? No sé si en este punto me detengo y me parece que Anderson, yo veo que están por acá la casilla de Q&A, pues de preguntas. Ajá, Entonces, de adelante. preguntas y respuestas. Estaba Hablen ya, esperando. hablen ya o callen para siempre, porque lo que sigue es un poquito complejo y empezamos ya a adentrarnos mucho en aspectos, yo diría, medulares de la charla de hoy. Sí, Sí, es cierto. La doctora Polita quiere hacerte una pregunta, Alejandro, y dice, no veo la ley 1751 del 2015. no, claro, importantísimo. No, y obviamente haber traído todas las leyes a colación era imposible porque esto tiene pues un andamiaje normativo muy grande, pero lo que les quería decir es, qué pena, me devolví mucho, ¿cierto? Pero no hay problema. Eso. Espérate, No hay problema. Eso no, espérate, yo me devuelvo aquí. Ay, qué pena. Estamos acá. No, claro. Y si la doctora me hace una auditoría más juiciosa, se va a dar cuenta que no puse muchas normas. No era mi objetivo. Pero la ley 1751, por Dios, importantísima, porque en materia, por ejemplo, de secreto profesional, de reserva del médico, de historias clínicas, claro, aquí vamos a hablar, por ejemplo, de una ley estatutaria, la 1581. Yo la voy a hablar ahora, pero sí, señor, tiene toda la razón la doctora, la ley 1751, que en este momento vale la pena que hagamos una revisión acá. Voy a tratar de ir a otra pantalla acá para que ustedes puedan visualizar, y hacemos una pequeña consulta acá. Es de una importancia capital. Fíjense esto. Y le agradezco profundamente a la doctora por esa intervención. Fíjense la ley estatutaria, que además, yo sé que aquí hay médicos que tienen especializaciones en derecho médico, entonces están absolutamente emparentados con conceptos jurídicos. En Colombia tenemos distintos tipos de leyes. Tenemos leyes marco, leyes de facultades, leyes generales, leyes ordinarias. ¿Por qué una ley se llama estatutaria? Pues simple y llanamente porque regula o desarrolla un derecho fundamental. Entonces, y tiene una rigurosidad, tiene unos controles constitucionales más rigurosos, tiene que tener todos los debates completos de ley, como todas las leyes, pero esta sí que es cierto. Entonces, tiene que tener una iniciativa específica. Entonces, fíjense eso, la ley 1751-2015, claro, importantísima, porque es la ley estatutaria en Colombia, vigente además, por medio de la cual se reguló el derecho fundamental a la salud. Entonces, bueno, y con eso queda zanjada la discusión. ¿El derecho a la salud es fundamental? Sí. En niños, sí, artículo 44 superior. Y en adultos, también, cuando está de por medio el derecho a la vida, la tesis que desarrolló nuestra Corte Constitucional del derecho a la salud en conexidad con la vida. Entonces, esta es la clara muestra. Y fíjense, cuando no estoy mostrando aquí, abuelo, pues de pájaro, esta ley, fíjense, por ejemplo, el objeto que señaló la doctora. La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud,
regularlo y establecer sus mecanismos de protección. Y tiene una cantidad de cosas, dice cuáles son las obligaciones del Estado, los elementos y principios de derecho fundamental a la salud, y fíjense esto, calidad e idoneidad profesional. O sea, yo lo voy a subrayar aquí en azul. Los establecimientos, servicios y tecnologías de salud, ya que veníamos hablando de tecnología de riesgos, deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y técnico y responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas. Yo cuando estaba en procesos de responsabilidad civil médica, siempre los médicos, y cuando por ejemplo los que son peritos, por ejemplo, que yo he llevado a los procesos, porque suelo trabajar afortunadamente del lado de la defensa de los médicos, es decir, trabajo con instituciones es precisamente defendiendo el acto médico. Muy poquísimas veces he estado como demandante, pero en algún momento de mi vida lo estuve. También he demandado. Pero entonces ahí dice, ello requiere, entre otros, personal de la salud adecuadamente competente, enriquecida con educación continua e investigación científica, toda la tecnología que pueda tener el campo de la medicina, y una evaluación oportuna de la calidad de los servicios y tecnologías ofrecidos. O sea, si es que hay alguna duda, y yo de nuevo le agradezco a la doctora por su intervención con esta ley, pero yo no la quería traer a colación porque quiero mencionar otras cosas también. Si es que hay alguna duda de que la tecnología tiene un espacio protagónico en la medicina, yo creo que esa duda queda disipada. Porque no hay, yo creo que más tenga que ver con la tecnología que la medicina. Y entonces aquí retomo la presentación, porque no me voy a poner a mencionar pues todo lo de la ley, pero le agradezco infinitamente a la doctora Por que supuesto, intervino. claro que sí. Vuelvo sobre esto. Entonces, la ley de ética médica dice por allá, en los artículos 15 y siguientes, yo no los voy a leer, porque aquí estamos haciendo capsulitas o reflexiones muy puntuales, y dice, yo estoy seguro que algún médico la tiene ya abierta en su ordenador y ya la consultó, pero entonces dice artículo 15, el médico no expondrá a su paciente a riesgos innecesarios. Y dice, y obviamente responde de los riesgos previsibles, de los que pueda prever. Porque alguien dirá, pero entonces, es que si yo no le advierto a ver, yo me puedo morir con un acetaminofén. Es verdad, pues un paciente específico, en un momento específico, en una condición de ese paciente específica, con un acetaminofén se puede morir. Y hasta ya llegará el riesgo. O sea, claro, la norma de ética médica, la ley 23 en su artículo 15, que es bien importante, que lo podemos traer porque tiene que ver con lo que les estoy presentando, y luego lo conecto con esto. No pierdan de vista este concepto, consentimiento informado, que eso cobra una importancia, yo diría, colosal en el campo de la medicina. Vuelvo entonces sobre esto. Discúlpame, Alejandro, hablando precisamente ya del cierre de la ley que nos acabas de contar, ¿cierto? Sí, sí. La doctora Otilia te quiere hacer una pregunta. Claro que sí. ¿Qué opina, doctor, de esta ley? ¿Debería actualizarse? Porque nosotros los médicos nos hemos dormido en esto. Obviamente es un respaldo pero nos falta temas que no están abordados. En la U nos hablan de esto, pero no se imaginan cómo podríamos blindarnos si lo tomáramos en cuenta de una manera mucho más seria. Excelente pregunta. Es que la doctora tocó un punto neurálgico. ¿Quién es el doliente directo de la comunidad médica? Los médicos. O sea, ustedes son la razón de ser de la comunidad. ¿De dónde deberían partir las iniciativas en la salud como esta ley estatutaria? Porque regula un derecho fundamental del gremio médico. Entonces, es decir, los colegios médicos, el Colegio Nacional de Abogados, todos los gremios médicos están llamados a precisamente a actualizarse en estos conocimientos y mirar y proponer. Y obviamente eso también tiene un componente político, pues con los partidos políticos que existan en el Congreso, que haya cercanía, que tienen iniciativa legislativa además, promover las leyes que haya que promover si es que hay que actualizarlas. Y obviamente, dotando al campo de la medicina pues de herramientas de defensa también, pero también de herramientas de trabajo. Pues porque es que la medicina no es ajena a los desarrollos tecnológicos. Estoy seguro que muchas de estas normas
pueden estar desactualizadas. Y ya sería hora en que hubiese esa iniciativa, o sea, que se diese esa iniciativa desde el gremio médico para actualizar lo que se tenga que actualizar. Pero definitivamente sí, para responderle a ella, yo también creo que hay cosas que hay que revisar y que hay que actualizar. Vuelvo a esto que les traía en la presentación. Estoy con la ley 23 de ética médica. Fíjense, por ejemplo, esta norma, estimados doctores, el artículo a colación en mi presentación dice, está la ley 23 de ética médica. Lo que pasa es que esto genera ya un choque con los desarrollos tecnológicos en la medicina. Y ahí el médico tiene que ser muy hábil o tendríamos que proteger adecuadamente a la medicina en este sentido. El médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables. Obviamente respetando la autonomía del médico, porque por eso él es el médico. No se le puede cuestionar. Si él considera que un tratamiento es indispensable para restablecer la salud de su paciente, adelante. Pero obviamente no lo puede obligar. ¿Qué pasa, doctor? Si el médico le explico, hermano, no hay otra manera, usted tiene cáncer, hay que hacer esto. No, doctor, yo no quiero quimioterapia, ni radioterapia, ni nada, yo no quiero nada. ¿El médico puede obligar al paciente? Pues obviamente no puede, porque el paciente es soberano en sus decisiones, el médico llega hasta ahí. Pero obviamente si cuenta con la anuencia del paciente, con el consentimiento del paciente, pues debe desplegar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables, como dice la norma, y que puedan afectarlo física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuera posible. ¿Cuándo? Un servicio de urgencias, pues, alguien que llega ya más allá que acá, pues, ¿qué consentimiento le va a poder tomar? Hay que operar. Y le explicará al paciente o a su responsable de tales consecuencias anticipadamente. Fíjense, y esto es una concordancia con el decreto 3380 del 81, donde se dice, pero más adelante se dice, se entiende por riesgos injustificados aquellos a los cuales se haya sometido el paciente y no correspondan a las condiciones clínico-patológicas del mismo. Y ahí hay un tema bien delicado, por ejemplo, cuando se hacen, por ejemplo, tratamientos experimentales, que no están, digamos, plenamente avalados por la comunidad científica. Un médico tiene que ser muy cuidadoso en ello, porque claro, los médicos tienen que hacer estudios, desarrollos y poder hacer, digamos, avances o investigaciones de laboratorio para saber si en algún momento un tratamiento, digamos, ya está reevaluado y aparece un tratamiento alternativo, todo, claro, pero siempre blindándose, y ahí lo vamos a tocar ahora con un consentimiento informado adecuado. Yo diría, si los médicos fuesen celosos, cuidadosos de un buen consentimiento informado en el acto médico, yo diría que jamás tendrían por qué tener temor ante una investigación administrativa o jurisdiccional o un proceso jurisdiccional judicial donde se esté cuestionando la actividad médica. Porque es que la carta de defensa y la carta de batalla del médico es esa, la historia clínica. ¿Y dónde se plasma el consentimiento informado? En la historia clínica. ¿Y quién es el que advierte al paciente de los riesgos? El médico. Y si despliega un consentimiento adecuado, serio, sólido, profundo, no tiene por qué temer. Y yo siempre en los cursos, desde que estaba en Suramericana, que capacitábamos a los médicos de las IPS propias de Sura y a todas las IPS que había, los niveles 1, 2 y 3 de atención, incluso ya en hospitales de tercer nivel o cuarto nivel, ahí decíamos, el mecanismo de defensa del médico es una historia clínica completa. Advierta los riesgos, complete la boleta de consentimiento, no llene las proformas de afán. Ahí le decían los médicos a uno, doctor, pues que es muy fácil decirlo cuando un sistema de salud a veces tiene muy poco tiempo para atender a un paciente y eso es casi que hágale o me decían muchos médicos, yo me gasto 15 minutos llenando todos estos formatos mientras atiendo al paciente. Claro, hay que saber compaginar esas dificultades del sistema, pero lo que quiero señalar es para que los médicos se blinden y su actuación, digamos, no sea fácilmente cuestionada ante los jueces y ante las autoridades administrativas. Yo he visto y he tenido la oportunidad de ver casos, estimados doctores, donde, por ejemplo, de lado y lado, donde jueces han absuelto a los médicos en buen derecho y enhorabuena, diciendo que los médicos desplegaron su actuación conforme a la Lex Artis ad hoc, o sea, a la ley de la medicina, y que el consentimiento informado da cuenta de eso, y que la historia clínica es conteste, prolija, uniforme, completa. Y también he visto casos donde
se han condenado a entidades médicas o a profesionales de la medicina porque no se ha desarrollado adecuadamente el consentimiento informado. Entonces, fíjense que esto cobra una importancia capital y sobre eso quería llamar la atención. Y el artículo 16 dirá de la Ley de Ética Médica, la responsabilidad del médico por reacciones adversas, inmediatas o tardías, producidas por efectos del tratamiento, no irá más allá del riesgo previsto. Ah, no, claro, y gracias a Dios es así. Un médico no tiene nunca jamás por qué temer porque le estén diciendo que por qué no previó lo que no podía prever, precisamente porque no es un riesgo previsto. Y hay otra cosa bien importante en la medicina. Y los médicos lo conocen muy bien. Todo riesgo inherente en la praxis médica no hace responsable al médico, precisamente porque es riesgo inherente. Hay riesgos en la medicina. Si el médico va a hacer una incisión en ciertas partes del cuerpo muy complejas, lo que sea, hay riesgos que se pueden materializar en la cirugía y que no por eso implican culpa médica. Implican culpa médica. Todo lo contrario, son riesgos inherentes que si se materializan o se configuran, exoneran de responsabilidad al médico. Gracias a Dios. Y lo creo así, así tiene que ser. Repito, porque es que la medicina no es una ciencia, primero no es una ciencia exacta, segundo requiere una altísima cualificación y formación académica, y tercero, el médico está actuando prevalido es precisamente de una labor de salvar la salud del paciente o de restablecerla, no de empeorarla, porque si esa fuera la mirada, se acabaría el ejercicio de la medicina. Vuelvo sobre la presentación. Me dices, Anderson, si en este momento la visualizan de nuevo. Por supuesto, Alejandro. Perfecto, entonces acá ya les mencionaba. ¿Por qué traje yo esto a colación de la importancia del consentimiento informado? Porque los médicos deben ser muy conscientes de que el consentimiento informado precisamente es lo que los blinda ante cualquier cuestionamiento judicial o ante cualquier cuestionamiento eventualmente administrativo o ante cualquier cuestionamiento, por ejemplo, ante un tribunal de ética médica. No sé, yo por acá veo unas preguntas, Anderson, si quieres que le demos paso, por lo menos a una para continuar. Perfecto, Alejandro. Pues una de nuestras preguntas es socializada por parte del doctor Alex y te socializa la siguiente. ¿Cuándo se puede negar el médico a atender que un determinado paciente, si previamente hubo algún desencuentro con la persona? Le entiendo perfectamente la pregunta al doctor Alex y es muy delicada, muy sensible. Y yo lo entiendo así, claro. Tristemente en nuestro país ha habido casos, yo he visto unos casos aberrantes, por Dios, donde han tratado mal a personal médico, casi que se han metido servicios de urgencia a golpear médicos de una manera pues atroz y criminal. Yo rechazo vehementemente esos actos. Y ha habido casos donde pacientes, sobre todo en un país lastimosamente donde tenemos tan poca educación, donde no tenemos las cifras más altas pues de alfabetismo, de educación, donde ha habido médicos que han sido víctimas de vejámenes, pues de malos tratos y de agresiones físicas. Incluso en la pandemia he visto cantidad de médicos que han sido agredidos en servicios de urgencia con pacientes que se mueren y ellos... Entonces yo diría algo, obviamente nadie está obligado a lo imposible. Esa es una premisa constitucional. Si un médico fuese a ser demandado eventualmente, incluso lo digo porque yo también soy abogado penalista, yo no solo soy responsabilista, sino que tengo formación en derecho penal. Si un médico fuese demandado eventualmente por un homicidio en comisión por omisión, que porque no hizo nada para salvar a un paciente, o sea, porque omitió. Pero si un médico tiene una causal de justificación, está en peligro su vida, yo creo que no es responsable penalmente. Habría una causal de ausencia de responsabilidad penal. Y en materia civil, ahí viene un tema muy delicado, por ejemplo, una objeción de conciencia, en otros temas, que diga, o porque diga, pero ¿cómo así? Yo soy maltratado, yo también tengo derechos como médico y me dicen que soy obligado pues yo diría que un médico tiene que, ¿cómo se podría blindar? Si un médico puede garantizar que otro profesional puede atender a un paciente, no tiene que estar obligado a atender a un paciente, porque los médicos también tienen dignidad y así como el paciente tiene una dignidad, el médico pues también tiene una dignidad como ser humano. Obviamente esto hay que matizarlo y mirarlo con lupa en servicios de urgencia. Pues imagínense, voy a poner un ejemplo muy crudo pues, muy crudo, pero muy ilustrativo. Imagínense un médico en un servicio de urgencias, no por un desencuentro,
como señala el doctor Alex, sino, por ejemplo, que alegue objeción de conciencia y que diga que la religión de él no le permite atender a personas que tengan tatuajes, que porque creen que un tatuaje es una profanación del cuerpo y que él no puede. Pues yo diría, si no hay más médicos que lo reemplacen, yo creo que lo tiene que atender. O sea, no podría en un caso de esos, por ejemplo, objetar conciencia o digamos, defenderse por la objeción de conciencia. Pero antes que nada, el médico también es un ser humano y también tiene derechos también. Y si un médico ha sido maltratado, por ejemplo, por un paciente, yo creo que perfectamente podría poner en conocimiento de la institución eso, si está adscrito a una institución y no, yo diría que no tiene por qué ser obligado a seguir atendiendo a un paciente en contra incluso de su dignidad humana. Entonces, ese es mi criterio, porque es que el paciente tiene dignidad, pero el médico también tiene dignidad. Por eso se llama relación médico-paciente, es una relación, no una imposición. O sea, no es imposición paciente-médico, es relación. Y relación viene de igualdad. Independientemente de que el médico sea el profesional y el paciente sea lego en la materia y sea ignorante en el campo de la medicina, pero el médico tiene unos derechos. Voy a continuar un poquito para no colgarme más y al final hacemos otras preguntas. Por Entonces les supuesto. decía, importancia del consentimiento toda. ¿Y por qué hablaba yo acá de imputación objetiva? Porque la imputación objetiva ha sido un criterio que han utilizado los jueces penales y también los jueces civiles en algunos casos para decir, si una persona, institución, entidad, lo que sea, crea un riesgo jurídicamente desaprobado o lo aumenta, responde por ese daño. Y uno dice, ay Dios, y si uno lee esa teoría de la imputación objetiva con lo que dice la ley de ética médica, que el médico no irá más allá del riesgo previsto, ¿cuál es mi consejo? Un médico siempre tiene que valerse de la lex artis, es decir, de lo que esté aprobado por los protocolos, por la literatura médica. Y si la literatura médica y los protocolos lo respaldan, y si tiene un consentimiento informado adecuado, no tiene por qué temer. Yo diría es que el médico empieza a entrar en zonas delicadas cuando se sale del consentimiento informado, o sea, por ejemplo, realiza actuaciones no consentidas o cuando incluso la actuación del médico no está avalada por la comunidad científica o por la literatura médica. Un médico en un momento específico diga, voy a inventar, voy a experimentar. Ahí podría haber problemas de responsabilidad de cara a la ciencia médica, pues, y a la ley de ética médica. Continúo. Voy a ver si puedo. Una norma importantísima que también sigue vigente del Ministerio de Salud, resolución 1995 de 1999, ustedes la conocen, manejo de historias clínicas. Lo más importante, señores médicos, ¿quién es el responsable de la custodia de la historia? Las IPS. Muchas veces llegan derechos de petición a las EPS, dice que entrega la historia clínica. Yo soy asesor de algunas y me dice, por ejemplo, el director médico, ¿oíste, doctor, que la entregue? Yo contesté diciendo que yo soy la EPS, que yo le garantizo el acceso a la salud en los términos de la ley 100. Pues, le organizo y le garantizo el plan de beneficios, el MAPIPOS, el manual de procedimiento de intervenciones del plan obligatorio de salud, los beneficios, todo. Pero yo no tengo la historia la tienen las IPS. Y un día me tocó un caso muy exótico donde entonces quería una accionante en tutela, dizque interponer un incidente de desacato contra un gerente de una EPS porque le contestó eso. Primero, no había ninguna violación del derecho fundamental porque el médico, la entidad, perdón, contestó. O sea que no están violando el derecho fundamental de petición. Y segundo, las encargadas de custodiar las historias no son las EPS, sino las IPS, como lo señala la misma resolución de 1999. Entonces ahí el tema es importante, pues esa resolución regula muchas más cosas, pero me parece importante el tema de las custodias de las historias. Y lo segundo, un médico está obligado a entregar la historia clínica a una persona distinta a su titular. Si es el paciente, sí, obviamente, él tiene derecho a la historia. Por ejemplo, fallece el paciente. ¿Los familiares del paciente tienen derecho a la historia? Sí. Había en un tiempo anterior, se decía, no, es que usted no es familiar, o dígame para qué. Y entonces decían en la demanda, no, es porque se va a estudiar la posibilidad de, pues la institución sabe que si están pidiendo la historia es porque quieren demandar. Pero obviamente, ¿cuál es el marco, digamos, regulatorio, el marco interpretativo? Si está en el grupo de personas que señala la resolución, sí.
el titular de la historia, eventualmente si fallece los pacientes acreditando parentesco, es decir, los familiares más directos, el hijo, la mamá, tiene derecho, o por ejemplo una autoridad judicial, obvio, por muy reserva que tenga una historia, si una autoridad judicial la está pidiendo, pienses el caso, por ejemplo, de un médico, y ustedes lo saben, que atiende a una menor en una institución presuntamente abusada sexualmente. Ahí se activa una cosa que los médicos conocen, que es el código fucsia. Un médico está obligado a, eso tiene que poner de un en conocimiento de un montón de entes. Bienestar familiar, la atención psicológica y psicosocial de la menor, y no solo eso, fiscalía. El médico lo primero que hace es, señor fiscalía, vea, aquí llega una niña, 9 años, abusada, accedida carnalmente en cavidad vaginal, se encontró semen, aquí hay un abuso. Ya, le pongo en conocimiento de eso, porque usted, señor fiscalía, tiene que investigar. Entonces, ahí obviamente el médico no está violando ninguna reserva de la historia, ni su secreto profesional. Hay casos de casos donde si es una autoridad, donde si hay un delito sexual con un menor, los médicos no pueden perder de vista sus obligaciones. Y hago aquí la publicidad, el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia. La ley 1098 del 2006 regula aspectos sobre eso. Entonces el médico puede quedarse tranquilo, pues porque ahí habría una excepción a esa regla de que es un documento sometido a reserva, de que no lo puede publicar, pero que lo tiene que entregar a una autoridad competente, por ejemplo. Cambiando diametralmente de frente, me parece importante mencionar también la ley 1122 de 2007, porque el objetivo primordial de esa ley fue ajustar financieramente el sistema general de seguridad social en salud. Y ahí vienen los problemas. Ay, cuando le empezamos a meter la visión financiera al sistema de salud. En Colombia teníamos antes de la ley 100, pues el Instituto de los Seguros Sociales administraba todo el tema de la salud y era pues un tema muy estatal. La ley 100 lo que hace es, le dice al Estado, el Estado llega y dice, vea, los particulares pueden prestar servicios de salud. Obviamente, ¿quiénes pueden ser EPS? Solamente sociedades anónimas, con un capital demostrado, con una autonomía financiera, administrativa y técnica y con una solvencia. Pero en un país con recursos limitados, con tantos problemas de salud como tiene Colombia, empiezan a aparecer un montón de leyes que buscan de alguna manera equilibrar financieramente el sistema. Entonces aparece, por ejemplo, la ley 1122 con un objetivo primordial, como dice la ley, realizar ajustes financieros al sistema de salud. Por allá me llama la atención de esa ley, es muy grande, muy larga, pero voy a llamar aspectos puntuales a traerlos a colación. El artículo 14, por ejemplo, dice la indelegabilidad del aseguramiento en salud. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, esta ley dice, ojo, usted, por ejemplo, EPS del régimen subsidiado, antes se llamaban las ARS, administradoras de régimen subsidiado, por la población pobre, pues que no tenía capacidad de pago. Hoy por hoy ya no se llaman ARS, sino EPSS, como lo llamó esta ley. Y entonces, por ejemplo, me tocó a mí el caso de Confama, que fui abogado de Confama, era un tema delicadísimo, donde Confama tenía en su momento que contratar una red muy grande de prestadores. Pero lo delicado de los administradores de las EPSS subsidiadas vivían muy preocupados porque decían, esta ley nos pone en cintura porque en su artículo 14 dice, la responsabilidad como asegurador es indelegable. Eso en paisa, ¿qué significa? Pues o en plata blanca o en buen cristiano. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, una entidad o, por ejemplo, celebra con su red de prestadores un contrato para que atiendan una población, por ejemplo, del régimen subsidiado, que puede ser, por ejemplo, capitada por UPC, por evento o capitada, es decir, que ya la entidad recibe unos recursos por una población específica, podría ser demandada eventualmente la EPS que no prestó el acto médico porque los familiares del paciente fallecido consideren que hubo una inoportunidad o que no se garantizó el acceso al servicio. Sí, sí, porque fíjese la ley 1122, como señala en ese artículo 14, que el aseguramiento en salud es indelegable. Y eso son normas obviamente que salen después de la ley 100, que la complementan, que entonces yo pongo la pregunta ahí, ¿habrá responsabilidad solidaria entre EPS, IPS y médicos? Ese tema ha sido neurálgico en Colombia. Cuando se comete una falla médica, ¿quién es el que tiene que responder? ¿El médico, la IPS, la EPS o todos al mismo tiempo? Ojo, ninguna responsabilidad. Les explico algo de una manera muy simple.
Responsabilidad solidaria significa que, por ejemplo, el acreedor de la prestación contractual, es decir, por ejemplo, la familia del paciente fallecido que demanda por una cirugía que ellos creen mal hecha, si el fallo, por ejemplo, le da la razón a la familia, una responsabilidad solidaria implica que esa familia demandante puede cobrarle la sentencia al médico, a la IPS o a la EPS o a todos o a cualquiera. Fíjense, eso es solidaria, que el titular del crédito, es decir, el acreedor de la prestación contenida en la sentencia, puede demandar al que quiera porque la responsabilidad es solidaria. Pero hay una cosa, y es bien importante que los asesores de entidades, acá que hay presentes médicos que tienen funciones gerenciales de EPS, de IPS, y los médicos propiamente tales también, sean muy celosos eventualmente en investigaciones o en sentencias que impongan condenas. Un juez no se puede inventar la solidaridad, porque la solidaridad solamente tiene origen en la ley, en el testamento, cuando alguien testa sus bienes y dice a quién le quedan y de qué deuda responden, o en un contrato. Entonces yo digo algo, si el juez, y esto es una garantía de defensa para el sistema de salud y los médicos, no desarrolló adecuadamente porque una condena eventualmente solidaria, tiene que entrar a revisar quién fue el responsable de la actuación y condenar solo a ese. Y tendría que absolver a una PS o a una IPS o eventualmente a un médico, si se determina que la falla no es del médico, sino que una EPS, por ejemplo, no autorizó un servicio. ¿Qué tiene que ver el médico ahí con eso? Nada. Entonces no es poner condenas solidarias por ponerlas, sino ser muy rigurosos en eso. Ley 1438 del 2011, otra vez, otra visión administrativa de los temas de salud, más ajustes, así puse yo ahí. Es una ley bastante larga también, que tiene un montón de obligaciones de corte administrativo, pero todo eso, ¿por qué lo quiero decir? Porque aquí quiero llamar la atención es de los profesionales de la salud que tienen funciones gerenciales y administrativas, porque la supersalud no le niega a nadie tranquilamente una investigación administrativa o sancionatoria porque crea que estén violando alguna disposición de estas leyes. Y como son leyes que propendían por ajustes y ajustes y ajustes financieros a un sistema cada día más desangrado, ahí hay que ser, sin duda alguna, tener el abogado al lado, el asesor jurídico al lado, para que se respeten qué derechos que les decía yo a ustedes desde el comienzo. No era en vano el debido proceso judicial administrativo que consagra la ley más importante de todas, que es la Constitución. Anderson, no sé si en este punto quieres que hagamos absolver alguna cuestión puntual. Perfecto, Alejandro. Tenemos varias inquietudes. Nuestros asociados se han estado bastante inquietos y agradecen mucho la participación y este proceso que hemos iniciado de aprendizaje. Y tengo una inquietud presentada por parte del doctor Nelson, en el cual dice: ¿en qué momento debe ser tomado el consentimiento informado para el acto anestésico para que tenga validez? ¿Se puede realizar previo a la cirugía o el mismo día de la cirugía? Gracias, doctor. Les voy a contestar estas preguntas corticas para tener. Les pido paciencia porque yo creo que sí me extiendo hasta las 8, pero es un espacio donde vamos a aprender y aguántenme un poquito más. Yo le contesto al doctor Nelson concreto. La ley y la jurisprudencia no ha dicho que el consentimiento tenga que cumplir una forma específica. Incluso, eso me permite responder, un consentimiento informado verbal vale. ¿El problema cuál es? La prueba, el medio de prueba. Entonces un médico, ¿para qué? Me perdonan la expresión tan coloquial que voy a usar, ¿para qué va a dar papaya de que sea requerido por un ente de control o por un juzgado donde diga, no, es que aquí no quedó evidencia en la historia clínica? Entonces, es por medio de prueba, por escrito y con letra clara o de una manera clara que quede claro que se advirtió. Y para responderle al doctor Barreneche, no hay temporalidades definidas. Puede ser previo a la cirugía, una semana antes, puede ser el mismo día de la cirugía antes de entrar al quirófano, con tal de que se demuestre que es consentimiento informado. Es decir, ojo, no es que le tenga que informar lo inimaginable, porque entonces se quedaría semanas advirtiendo. En medicina, ¿cuántos riesgos pueden haber? Infinitos. No es eso, porque entonces necesitaría el médico sacar vacaciones para avisarle los riesgos a que puede estar sometido un paciente en un acto puntual. Entonces, doctor Barreneche, quédese tranquilo por ese lado. Puede ser previo a la cirugía semanas o incluso el mismo día del acto quirúrgico, con tal de que quede evidencia de que se prestó adecuadamente. Para de contar.
Si quieres, respondamos otra pregunta, Anderson. Perfecto. Con respecto al caso o a la pregunta del doctor Alex hace un rato, en el cual se presentaba el desencuentro con la persona o con el paciente, el doctor entonces dice, la ley en este caso no es clara y va más a favor del paciente que el médico. Eso le queda la impresión al doctor. Pues no es una impresión infundada, doctor Cardona. Sí, a veces pareciera haber, ¿cierto? Fíjese en todos los aspectos del derecho. En materia de consumo, el estatuto del consumidor, o sea, pro cliente, pro consumidor. En materia médica, claro, como el médico es la parte fuerte de la relación, porque es el profesional y el paciente es lego, podía haber ahí que el juez le dé por tirar, digamos, el juez no puede fallar en equidad, tiene que fallar en derecho. No es porque diga que pesar, no, él tiene que fallar conforme las pruebas allegadas al proceso. Pero sí puede ser proclive digamos, a aplicar criterios de equidad, de justicia, de solidaridad. ¿Cuál es el gran consejo? Que un médico documente las situaciones. Pero yo, en lo personal, recabando pues sobre ese punto, si no quedó resuelto, yo creería que un médico tampoco está obligado por dignidad humana a atender a un paciente que, por ejemplo, lo ha tratado mal o que ya está en juego su dignidad. Yo creo que no. Con tal que garantice pues que en la institución lo sigan atendiendo. Tampoco es, no lo dejo tirado porque usted me cae mal. Pero ya es muy casuístico. Habrá que mirar cada caso puntual porque casos hay infinitos. Es Hay, cierto. hay, hay otra pregunta del doctor Rojas y de la doctora Martínez. Por supuesto, el doctor Rojas dice que pues en relación al consentimiento informado, una pregunta, a veces el paciente no quiere un procedimiento, pero el médico lo convence que se lo haga. De pronto tiene un desenlace negativo, ¿hay riesgo de demanda? Doctor John Jairo Rojas, riesgo de demanda va a haber siempre. Y se lo está respondiendo un abogado por una respuesta fundamental o por una razón fundamental mejor. Porque el derecho de acción, es decir, el derecho a acudir a un juez que tiene todo ciudadano, es fundamental también. No está entre el 11 y el 41 de la Constitución, está por allá en otro artículo, pero ya la Corte ha dicho, así no esté ahí, es fundamental. El derecho de acción, así se llama, de acceder a la administración de justicia. El riesgo de demanda, doctor Rojas, va a haber siempre. Pero le contesto puntualmente su pregunta. Si el médico convence al paciente en esa relación médico-paciente de ley 23, está desarrollando su ética médica adecuadamente. Y si lo convenció con razones, hay consentimiento. Entonces, simple y llanamente, el paciente consintió. Lo que el médico hizo fue asesorarlo. Entonces, en un momento se mostraba renuente o reacio, pero a través de la asesoría médica y de la relación médico-paciente lo convence de los beneficios del acto médico o del acto quirúrgico. Y el paciente accede. ¿Riesgo de demanda? Sí. Pero ese es negativo. No importa, le advirtió y hay consentimiento. Ahí puede quedarse tranquilo, doctor Rojas. Muy bien, y la última de la doctora Adriana nos dice, trabajo en una institución donde se envían radiografías y no hay lectura por radiólogos. Entonces, a los médicos nos obligan a leer radiografías sin tener la preparación. ¿Cómo nos podemos defender en caso de un error al leer mal una radiografía? Excelente pregunta, doctora Martínez, y muy delicado. Yo voy a responder como abogado. Si usted contratase mis servicios en un proceso porque fuese demandada por digamos, por esa situación fáctica que usted me describe ahí, yo creo que a lo imposible nadie está obligado. Ese es otro postulado constitucional. O sea, un juez sabe eso. Yo más bien pienso que habría una falla administrativa de la institución por indebida capacitación y formación del personal. Es como que a mí, que soy especialista en derecho penal y en derecho civil y derecho de daños, me digan que tengo en un momento específico que contestar una consulta de derecho aduanero. No, yo no sé nada de derecho aduanero, ni de derecho tributario. Vaya, llame el tributarista, vaya, llame el especialista en derecho aduanero, yo no sé de eso. Entonces, doctora Adriana, yo pienso que a lo imposible nadie está obligado y ahí le estarían corriendo el umbral de responsabilidad del médico en una responsabilidad que creo ya desvertebra o desnaturaliza la responsabilidad del médico. Sería más, a mi juicio, una responsabilidad administrativa, no tanto del médico propiamente dicho. Continúo. Aquí, por ejemplo, tenemos la ley 1581, con la venia de la doctora que me dijo, ay, doctor, dejó de lado la 1751, por Dios, estatutaria, tiene toda la razón, la dejé por fuera. Diría yo que a estas alturas fue una omisión imperdonable, pero entonces, valga la aclaración.
La ley 1581 de 2012 no es una ley propiamente médica, sino que es la ley que regula en Colombia el famosísimo, ustedes se lo saben, como el que más, el habeas data, que es una cosa del derecho a la intimidad. Hay otra ley de habeas data, que es la 1266 de 2008, pero esa es el habeas data financiero. Y doctor Anderson, estoy seguro, perdón, que ustedes ahí en materia, como tienen servicios financieros, han tenido que moler y rumiar sobre la ley 1266, porque es el habeas data financiero. Pero por ejemplo, esta ley 1581 es el habeas data normal, el derecho a la intimidad. Y entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Ay, qué pena, aquí se me fue, me quedó mal escrito, es ley de protección de datos personales. Claro, como el médico tiene en su relación médico-paciente información muy delicada que le entrega el paciente, el médico tiene que ser muy celoso de que sí se custodie esa información adecuadamente. ¿Por qué? Y les digo básicamente, porque el artículo 5, que aquí lo muevo con el cursor, el artículo 5 de esa ley 1581, que es estatutaria también, porque protege un derecho fundamental a la intimidad, ese artículo 5 dice que todo dato relativo a la salud es un dato sensible. Tremendo problema. ¿Cuál es el llamado de atención? ¿Cuál es la alerta que hay que tener presente? ¿O cuál es la alarma que se enciende? Los médicos no pueden escatimar esfuerzos y las instituciones prestadoras de salud, las IPS, que recuerden son las que custodian las historias, como lo dijimos atrás, en tener custodias adecuadas y controles celosísimos y muy rigurosos sobre la información que reciben de los pacientes. Pienses el caso, y les pongo un ejemplo, y aquí apago el chip de penalista y prendo el de responsabilista. Pienses el caso donde se filtra la información de un paciente que tenga VIH y que sea enteramente sabido que se filtre por un indebido control o custodia de la IPS o porque el médico filtró la información. Habrá responsabilidad civil por hecho propio, es decir, podría caber una demanda de una persona eventualmente muy reputada y todo, pero que no quiere que sepan que tiene VIH o que tiene cáncer o que tiene cualquier enfermedad pues catastrófica. ¿Habría responsabilidad? Yo creo que sí. Entonces, la responsabilidad es extremar cuidados en materia de historias clínicas, porque la ley es muy celosa en eso. Y esta no es no es cualquier ley, es una ley de rango estatutario. Esas, digamos, son las leyes de mejor familia en el ordenamiento jurídico, las leyes estatutarias, porque reglamentan o desarrollan derechos fundamentales, salud, intimidad, dignidad humana, en fin. Qué pena, me adelanté. Historia clínica como documento contentivo de datos sensibles, como les dije. Puede haber multas de la SIC. ¿Quién es la SIC? La Superintendencia de Industria y Comercio, sí. Entonces uno dirá, pero no hablamos de Supersalud. Ojo, pero como aquí hay de por medio también temas, tranquilamente podría haber una multa eventualmente de superintendencias distintas. Entonces, y multas altísimas. Vaya, revisen ustedes la ley. Eso está en la ley 1581. Lo pueden consultar ustedes tranquilamente. No tiene sentido. Simplemente llamar la atención sobre eso. Ley 1949 es de lo último que ha salido en salud y sigue como cosa rara imponiendo intensas sanciones administrativas en el marco de las facultades de la Supersalud. Y ojo, señores, la Supersalud tiene facultades jurisdiccionales en el marco de sus procesos administrativos sancionatorios. ¿Eso qué significa? ¿Que puede imponer sanciones? Puede imponer sanciones. Porque en Colombia los jueces no solamente son los jueces, las ciertas superintendencias de industria y comercio, super sociedades, super salud, en el campo de la salud, tienen facultades jurisdiccionales, es decir, pueden poner sanciones económicas eventualmente a entidades promotoras de salud, del régimen contributivo, del régimen subsidiado y eventualmente a instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces el tema es bien delicado ahí. Y quiero cerrar con esto, y lo llamé así. ¿Cómo así que programas de cumplimiento normativo penal en el marco de estas sanciones administrativas? Y yo pongo ahí dos interrogantes, autorregulación, autorregulación regulada, ¿cómo así? No es un secreto que nuestro Estado colombiano cada vez se ha ido endureciendo las responsabilidades y controles de las personas jurídicas. ¿Una IPS es una persona jurídica? Sí. ¿Una EPS es una persona jurídica? También. Voy a hacer una extrapolación acá, pero que me permite explicar este concepto.
Ahorita el 24 de diciembre del 2020, la Superintendencia de Sociedades, por ejemplo, que regula las sociedades del sector real de la economía, es decir, el sector real de la economía, por ejemplo, profirió la circular 100.00016 del 24 de diciembre del 2020, donde le dijo a todas las sociedades, usted tiene que implementar SAGRI-LAFT, que es el sistema de autocontrol, de riesgo integral, de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. En últimas, el Estado colombiano ¿a qué está volcado? A exigirle a las empresas, a las entidades que se autorregulen, que se autocontrolen. Y si usted no lo hace, le impone una sanción. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Ah, bueno, las entidades promotoras de salud y los actores de salud se autorregulan. Claro que se autorregulan. También tienen sus consultas en listas restrictivas, contratan a sus entidades cuando van a hacer negocios para conocer a sus contrapartes, todo el tema. Pero es una autorregulación regulada, no nos engañemos. Porque si fuera autorregulación plena, no habría sanciones. Digo, no, yo me regulo. A raíz de una omisión mía, hubo un problema, se presentó un delito, hubo una situación irregular. Ah, sí, pero yo tenía las mejores intenciones, yo me autorregulo. No, viene un ente administrativo del Estado con facultades jurisdiccionales, en este caso como la Supersalud, a decir, a ver qué pasó. Ah, usted celebró un contrato con una entidad para compra de medicamentos eventualmente o lo que sea y no revisó que en esta enfermedad estaban, por ejemplo, lavando activos con esa entidad. Venga usted médico, representante de la entidad. Ojo, médico, no prestador de actos médicos, médico en funciones gerenciales administrativas. Venga usted y responda, hermano. ¿Por qué? Porque usted omitió controles, fue laxo en controles, fue deficitario en sus programas de cumplimiento normativo penal. Entonces que soy el Estado, que lo regulo, por eso pongo ahí abajo, autorregulación regulada, es decir, me dejan autorregularme, pero el Estado me sanciona si no me regulo bien. Viene y me sanciona, y no solo eso, con multas altísimas que puede poner la Supersalud, eventualmente con responsabilidad penal para un directivo, un administrador, un médico, por ejemplo, que cumpla funciones administrativas en una entidad de estas por déficit de control. Y le pueden endilgar un delito eventualmente por omisión, no por acción, porque no lo hizo, sino por déficit de control. ¿Eso qué es? Yo lo voy a resaltar aquí. Las entidades hoy por hoy, qué pena, las entidades hoy por hoy no deben escatimar esfuerzo en tener programas de cumplimiento. Yo puse normativo penal para riesgos de delito penal, pero en general sus programas de cumplimiento, porque si bien se pueden autorregular en el marco del derecho médico y del campo sanitario y de la salud, el Estado, por intermedio de sus organismos de vigilancia y control, verbigracia a la Supersalud, va a imponer sanciones si no te regulas bien. O sea, el Estado no pierde la oportunidad para sancionar cuando tiene que sancionar. Entonces, si yo me autorregulo bien, si cada vez conozco más la normatividad, si yo desarrollo programas de cumplimiento adecuados, con enfoques basados en riesgos, con metodología de riesgos, con tecnología, yo cada vez me blindo mejor ante ese, digamos, ese poder sancionatorio del Estado. No sé si hacemos alguna pregunta, alcanzamos a absolver alguna otra pregunta y yo por ahora es lo que les tenía para el día de hoy. Por supuesto, Alejandro, incluso tengo a la doctora Polita Navarro que ella quiere invertir 2 minuticos en cuanto a algunos comentarios que desea hacer y que desea participar, ¿cierto? Ella dice que si le permitimos hablar, por aquí pues estoy mirando para darle la voz. Claro, pero por supuesto, o sea, esto es un debate. Lástima que pues que sean, como son tantos participantes, 50 personas, pues no podríamos hablar todos, pero bienvenido porque estoy seguro de la capacidad y la competencia del auditorio, que es un auditorio calificado y cualificado. Entonces, adelante. Claro que sí. Muy bien. Agradezco Vamos a mirar a la doctora Polita. Doctora, ya tiene activo su micrófono. Doctora. Bueno, mientras que de pronto la doctora activa el micrófono, entonces te voy a socializar, Alejandro, una inquietud por parte de la doctora Isabel. Nos dice, en los registros clínicos sistematizados, en donde se registra el consentimiento informado, en ocasiones no queda grabada la firma del paciente. ¿Eso es válido?
Muy buena pregunta. Yo en principio creo que sí es válido, porque hay una presunción de buena fe, es decir, si se deja la información, se deja constancia de que se le tomó y se vierte la información, yo creo que es válido. Lo que pasa es que, a ver, no perdamos de vista que hoy por hoy se ha implementado cada vez más lo de las firmas electrónicas y mecanismos de firma electrónica. Yo creo que las instituciones ya no pueden escatimar esfuerzos en garantizar por medio de implementos tecnológicos y herramientas tecnológicas que se obtenga una firma de un cliente y se pueda consignar en los medios técnicos y tecnológicos de la entidad. Es decir, es mucho más cómodo ir a un proceso administrativo o jurisdiccional con la prueba de que se obtuvo la firma y que se resguarda, incluso llaman repositorios digitales, firma electrónica, sellado de tiempo. Hay una cantidad hoy por hoy de herramientas tecnológicas que incluso, por ejemplo, yo he sido contactado por entidades para desarrollar eso, porque nos dicen cómo dejamos trazabilidad de que, por ejemplo, eventualmente capacitamos a un personal y queda la firma. Nosotros sabemos hacer eso, pero yo diría, valdría, sí, pero el escenario, el riesgo judicial es más alto, porque yo debería garantizar con herramientas tecnológicas que he cogido la firma de un paciente, que le he tomado la firma, porque en última la firma es precisamente la prueba de que pues, dio el consentimiento. Muy Buenas bien. Entonces, noches. ¿qué Por más, aquí tenemos a la doctora Polita Navarro. Muy buenas qué noches, más, doctora? doctora. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Mire, yo simplemente quiero sembrarle una inquietud a usted y a todos los integrantes del Zoom del día de hoy. Y es un tema muy, pero muy grande que nos desarmó la vida quizás a todos los médicos de 1993 y es la ley 100, ¿cierto? Hace pocos días vimos nosotros cómo el proyecto de ley 010 Sí. se derogó y se tumbó porque realmente era inconveniente para la salud del pueblo colombiano. Claro, la llamada reforma de la salud que también se hundió en el marco de todas estas protestas, Sí. sí. ¿Por qué yo me atreví a hablarle de las 1751? Es porque después de la ley 100, quizás lo más importante que ha salido y que entre comillas ha estado engavetada es el hecho de que esta ley estatutaria consagra la salud como un derecho fundamental. Ajá. Y el contexto y el trabajo es alrededor de este contexto y hay algunos grupos de estudio que desde hace mucho rato venimos estudiando esta ley, desde el 2015. Y precisamente porque es que el Estado, con la privatización de la salud, perdió la hegemonía, la dirección, el ser el regente de los derechos de salud en Colombia. Entonces, hay una propuesta que en estos días debe salir a la luz, precisamente para contrarrestar esta otra que se acaba de eliminar, donde se le está dando a la salud precisamente toda esa relevancia y toda esa importancia, donde las EPS van a actuar como siempre debió ser, administradoras de un servicio de salud, pero en ningún momento llegar inclusive hasta normatizar y establecer normas e imponer cosas y el Estado colombiano silencioso ante tanto atropello. Dos, este proyecto de ley que está bajo el tintero le devuelve esa tan anhelada lucha que siempre hemos tenido los médicos cuando nos hemos sentido pisoteados, como en el caso de la colega que hablaba, de que la ponían a leer radiografías, ¿sí? Sí, eso no, Y lo más seguro es que si no las lee, le dicen, váyase, no nos sirve. Hay algo, sí, yo me perdona, doctora, ahí algo no está bien. Yo también lo dije en mi respuesta. Eso no, creo que hasta allá no puede llegar a la responsabilidad de un médico porque es una responsabilidad de corte administrativo, por Dios. Correcto, correcto. Pero con eso yo le estoy mostrando cómo el cuerpo médico ha sido pisoteado
y se le han vulnerado absolutamente todos sus derechos, su dignidad. Entonces, este proyecto de ley que viene en curso y que el borrador debe salir esta semana, porque ese es un borrador que se viene trabajando hace más de 5 años, le recupera al médico esa dignidad. Y la mejor forma de hacerlo es que prohíbe las contrataciones leoninas, desaparecen los intermediarios. Entonces, doctor, esta ley que va a salir, que está en borrador, que está en discusión, yo le propongo que tratemos de desmenuzar mucho acerca de la ley estatutaria en salud, donde todos los médicos de Comedal sepamos qué es la ley estatutaria en salud, que nos dio el derecho fundamental a la salud. ¿Y qué más hay detrás de todo eso? ¿Cierto? La verticalización. En el proyecto se le quita poder a la empresa privada. Se van a fortalecer los hospitales del Estado. Se van a hacer transferencias directas de los fondos del Estado a los hospitales. Se van a acabar las intermediaciones. O sea, el deber ser está en el tintero. ¿Correcto? Entonces, hay dos cosas muy importantes que me gustaría, no sé si es permitido, si el gerente, a quien le hago la venia y es un gran amigo a quien aprecio mucho, porque es un hombre trabajador, inteligente, dinámico, le propongo que desmenucemos esta ley en la próxima y también la sentencia 313. Es que la una es la hija de la otra. Mire, lo que se está discutiendo, la ley 100 tiene 4 libros. El primero es el de la salud. Este primer libro va a quedar sin pie en más del 50%. Entonces ya va a comenzar a dar hegemonía. La hegemonía que el Estado perdió para dárselo a los particulares. Eso no quiere decir que los particulares no van a operar. Claro que van a operar. Las GPS siguen, claro que siguen, pero administran, no legislan. Y es que aquí los roles se fueron invirtiendo y cada uno hizo lo que quiso. Entonces yo humildemente le hago esta propuesta. Yo creo que mis compañeros que me están oyendo muy probablemente avalen mi propuesta, valga la redundancia, y es acerca de puntualizar nosotros en estos dos aspectos que son los de más actualidad en este momento. Ley 100 versus ley estatutaria en salud versus la nueva reforma que se debe estar en el tintero y cómo podemos nosotros como cuerpo médico vincularnos y participar. Es que el mico que tumbaron fue genial, porque realmente hay grupos de estudios serios a nivel nacional donde se ha venido estudiando esta ley estatutaria. El Estado, usted sabe que la responsabilidad es indelegable. El Estado no puede delegar un derecho fundamental a un privado. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Sí, señora, perfectamente. Y obviamente aquí estamos con el autorizado, don Anderson, que nos... Pero es decir, le capté el mensaje completamente. Comparto el malestar ciudadano o civil que pueda uno tener con... Porque yo tengo reparos muy profundos con la ley 100, hondísimos reparos, versus ley 1751 y con la sentencia que usted mencionó, que le preciso el dato, es la C313 de 2014 de la Corte Constitucional, donde se hace todo el análisis. Pero eso solo, tema suyo que usted propone, doctora, ameritaría una charla, como usted muy bien lo indica, específica frente a eso. Ya en un análisis no tan jurídico, sino sobre todo desde el punto de vista de la salud y el rol del médico y el papel de un Estado frente al derecho a la salud. Excelente, muy bien. Un agradecimiento muy, muy especial a la doctora
Polita por su intervención. Realmente nos agrada que haya tomado la vocería para tener nuevas ideas en temas, para enfocarnos y fortalecer un poquito algunos conocimientos adicionales sobre este tema que es tan extenso como lo decía Alejandro. Ya pues vemos que muchos de nuestros asociados dicen estar de acuerdo, otros asociados dicen enfocarse un poquito más en el derecho médico, y todas las voces son realmente importantes para nosotros, porque esto fortalece aún más este ciclo que estamos iniciando, y que pues a partir de hoy nos podemos enfocar un poquito más hacia esos saberes y enfocarnos y encauzarnos un poquito más por parte de Alejandro hacia algunos temas muy específicos. Muchas gracias a la doctora Polita y a los demás asociados que participaron. Alejandro, ¿algún comentario para cerrar? No, muchas gracias a todos. Es un tema muy denso, pero lo que yo quería, yo creo que se logró, y es condensar normas muy macro y irlas bajando para que entiendan en últimas que cómo interactúa el mundo jurídico con el tema de la medicina. Pero es un tema muy interesante, muy inquietante, y yo creo que, digamos, logré el objetivo de que salgan con dudas y con inquietudes puntuales sobre el diario vivir de la medicina. Eso es lo más importante. Y no, ya esperar en las sesiones subsiguientes, ya obviamente van a ser mucho más concretas, ya no tan gas, sino que esto era un módulo introductorio, y en las otras ya se van a tocar temas que yo sé que van a ser de mucho beneficio para la comunidad médica. Muchas gracias a todos, feliz noche.